I have to talk in English. Bien, voy a hablar en inglés. Como saben ustedes, es muy difícil comunicarse con el mercado chino y con los chinos en general. Si yo hablase mi propio idioma, no me entendería nadie. Como esta mañana, pues no, no, Understood by the translation. hace falta pues me hace falta utilizar la traducción a mí también al inglés porque yo tampoco hablo español. Bueno, les voy a dar o bien buenas noticias o malas noticias. ¿Qué prefieren que hable antes? ¿De lo bueno o de lo malo? ¿Malas noticias o buenas noticias? Las buenas, ¿verdad? Bueno, pues la buena noticia es que el vino español está creciendo en China. Está creciendo su cota de mercado en el... Ahora, la mala noticia, sin embargo, es que la tasa de crecimiento del consumo de vino se ha ralentizado en los últimos 2 años en China. No está creciendo tanto como antes. We talk about China, Bien, market. vamos a hablar del mercado chino. ¿Qué saben ustedes acerca de China? No. Okay. Poco, ¿no? For the people who Bueno, never pues visit para China, los maybe que nunca han you estado know en like China, nothing. pues no saben nada como esto. Saben que es un nombre de un país y ya está. O algunos de ustedes sabrán que que China es un país excomunista. Pero si uno va a China, pues se dará cuenta que hay más de 30 provincias. Es un país muy complejo. Y además, si llevamos algunos años viviendo en China, pues nos daremos cuenta que es complicadísimo. Porque tenemos más de 25 dialectos distintos. Algunas veces yo mismo no puedo entender a alguien de Hong Kong o alguien del sur. No, no les entiendo cuando hablan. Imagínense ustedes si quieren hablar con los consumidores chinos, pues no es tan fácil. The people who translate for you. Entonces dependemos de personas que nos traduzcan. Así que, en breve, China es un país complicado y muy difícil. Y si uno quiere desarrollar su negocio en el mercado chino, no es igual que cuando vamos a Italia, Francia o si vamos al Reino Unido. En China es muy distinto todo. Y estos son los 6 temas que voy a cubrir en mi presentación. En primer lugar, voy a hablar sobre el desarrollo del mercado del vino en China. La historia de la elaboración de vino en China no es tan importante porque nosotros tenemos una historia de fabricar o elaborar vino ya que tiene más de 2000 años. The climate is quite tough. Pero pues no se da mucho el vino porque el clima no es el mejor clima para las viñas. We have some rice wine. Pero sí que tenemos mucho cultivo de arroz. Y entonces tenemos vino de arroz porque tenemos abundante arroz. Pero claro, este vino de arroz que tomamos en China es muy distinto al vino que se conoce aquí. Se hace sin destilar, contiene 16 grados de alcohol. Es una bebida alcohólica que se consume mucho en China. La industria del vino en China ha crecido muy rápidamente. Aquí es donde están ubicadas las zonas vinícolas. Los círculos rojos representan una variedad autóctona. Tenemos 7 regiones distintas vinícolas en China. En la zona de la costera es una zona muy importante. Y luego el noroeste. Y luego en Xinjiang, en la provincia de Xinjiang. Y en Guangxi, Yunnan, perdón, en el sur. Ahí que se elabora vino, pero un vino muy sencillo.
nearly no more. Mientras que en otras regiones pues no se elabora nada de vino It's about de the uva. wine consumption. Bien, ahora voy a hablar sobre el consumo de vino en China. Consumption En primer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas en China. En la parte inferior tenemos licor blanco, licor transparente, muy fuerte, como el vodka, este tipo de alcohol. Y luego tenemos el vino de arroz, cerveza y luego tenemos vino de uva arriba, la parte morada de arriba. Pues como verán ustedes, si lo comparamos con otras bebidas alcohólicas, el consumo de vino es pequeñísimo en China, con lo cual ahí hay una gran oportunidad de hacer este mercado crecer. Y luego los chinos beben bastantes bebidas alcohólicas, más o menos unos 7 litros de alcohol puro. Seguramente en España beberán ustedes más del doble, ¿no?, que este volumen, que estos 7 litros. Y mientras que, bueno, el vino representa menos del 2% de todo el alcohol que se consume, de esos 7 litros, con lo cual es una proporción pequeñísima de todas las bebidas alcohólicas. Y la producción de vino en China, la nacional, el volumen ha ido disminuyendo desde el 2009 y también el vino en granel importado en los últimos 2 años también ha bajado. El vino importado, el vino a granel, se le pone una etiqueta, una marca china para venderlo en el mercado chino. Y más o menos es pues parecido al consumo del vino nacional. Y luego, los vinos importados. Desde los últimos 2 años, el gobierno ha cambiado la política y ese cambio de la política ha hecho que aumente el consumo de vino para vinos nacionales. Ahora, para el vino embotellado importado, pues sí, está creciendo ese consumo gracias a esos cambios que ha habido en la legislación y esto es una muy buena noticia para todos ustedes. Y el consumo del vino tinto importado está creciendo más su consumo que el del vino nacional. ¿Y de dónde compramos el vino que se importa en China? Bueno, Francia es la que se lleva casi todo el mercado. Cuando en China hablamos de vino internacional, siempre nos referimos casi todo al vino francés y luego el resto del mundo. El vino francés tiene una categoría aparte. Vemos, sin embargo, que la cuota de vino español va en aumento. En el 2011, pues teníamos un 8% de cuota de mercado de vino español, mientras que en el 2012 el vino francés ha bajado un 1% de 49 a 48%, mientras que el vino español ha crecido del 8 al 10%. Luego en el 2013, una vez más, crece la cuota de vino español y baja la de francés. Esto va creciendo. Esto es muy buena noticia. Esto quiere decir que el vino español funciona bien en el mercado chino. En los últimos 3 años, por lo tanto, las importaciones de vino español al mercado chino embotellado ha ido en aumento, mientras que el vino a granel ha disminuido su exportación a China. Con lo cual ahora están ganando más dinero porque se gana más con el embotellado. Bien, creo que es demasiado pequeña la letra, pero les diré que esta cifra es muy interesante para ustedes, porque el precio medio de una botella de vino importado es 3,55 dólares. 3,55 dólares por botella es el precio medio. El vino español está entre los 20 más baratos. Nosotros compramos un vino de buena calidad a un buen precio.
Pero claro, ustedes ganan poco en este mercado si comparamos con el vino australiano que se vende como media a más de $5 USA. Pero la calidad no es el doble que el vino español, con lo cual hay que trabajar más para promocionar el vino español y para poder subir el precio y no solamente ir a por volumen. Otro cambio que hemos visto en China es los gustos hacia el vino. ¿Dónde se vende el vino principalmente? Bueno, pues en las grandes ciudades, ahí es donde principalmente se vende. Pero ahora se está viendo que las ventas están subiendo en otras ciudades como las capitales de provincia o las zonas costeras. ¿Quién bebe vino? Pues se trata sobre todo de los jóvenes de 30 a 40 años de edad, y además personas cultas o jóvenes que han tenido experiencia en el mundo occidental, por ejemplo, han estudiado en Francia o en España y cuando vuelven a su país siguen consumiendo vino. ¿Y cómo eligen los consumidores chinos el vino? Creo que esto es interesante para ustedes. Pues siempre hay los factores externos y más efectivos para influir en el consumidor chino que el vino mismo, que el interior de la botella. Como ya oímos en el caso del Reino Unido. El precio es importante, porque da sensación de calidad. El año pasado hablé con algunos importadores y me dijeron que casi todo el vino que vendieron era de 150 morumbi, de más del 70% del vino que vendían está por debajo de estos $15. ¿Y cuáles son las regiones que le gustan a los consumidores chinos? Pues vino francés, pero tiene que estar embotellado, porque el vino francés tiene más del 40% del mercado chino y más del 60% de ese 49% es vino embotellado, con lo cual el que esté embotellado es muy importante. Y también la botella tiene que tener un aspecto bueno. Eso hace que tome la decisión de comprar. Y luego la variedad también, si es Chardonnay, Sauvignon o el estilo de vino. Hace unos 50 años en Australia, por ejemplo, si uno ponía en la etiqueta vino tinto seco, eso le gustaba al consumidor. Seguramente para ustedes les parecerá absurdo, que no es necesario, ¿verdad?, poner vino tinto seco. Eso no es necesario ponerlo, porque cuando ves Cabernet Sauvignon, pues ya sabes lo que es. Pero para un principiante, para un no iniciado, eso ayuda mucho ponerlo en la etiqueta. Y por eso en la etiqueta china, en China, los vinos siempre ponen, pues, por ejemplo, eso, vino blanco seco o vino tinto seco, aunque parezca obvio. Así, el sabor. Ahora, el sabor, eso no es tan importante para el consumidor a la hora de comprar, porque cuando compran un vino en un supermercado no pueden probarlo, no toman la decisión sobre la base del sabor. Siempre son, por lo tanto, los factores externos los que le hacen comprar o no comprar una botella. Y ahora, el cuarto tema que quiero compartir con ustedes es acerca de las preferencias en China en cuanto a vinos. No les voy a dar los detalles, simplemente les voy a dar un resumen. La dulzura, que sea dulce,
Si tenemos un alto contenido, por ejemplo, 3 gramos de azúcar, se le puede llamar a un vino seco, pero le ayudará a que le guste al consumidor, que sea un poco dulce. Que sea dulce es muy importante, sobre todo para un no iniciado, porque el vino se hace a partir de una fruta. Así que quieren probar, quieren saborear esa fruta, esa uva en el vino. Y tiene que ser, por lo tanto, un poco dulce. Un vino seco, eso ya es para un experto. Por ejemplo, el vino que tomamos anoche para un consumidor normal chino es demasiado ácido, aunque para nosotros fue delicioso, pero para un no iniciado chino, vino que tomamos anoche en la cena, muy ácido. Eso no les gusta más dulce. Luego, al principiante, pues no les gusta un alto nivel de taninos, pero a los chinos les gusta que el té sea astringente, con lo cual nos gusta ese sabor y no debe ser un problema para que acepten bien el vino, porque ya estamos acostumbrados a ello, pero sobre todo es para las personas más cultas. Y luego, el vino de California, por ejemplo, tiene un alto contenido alcohólico. Esto, pues, ¿por qué dejaron los consumidores chinos de beber alcohol, bebidas alcohólicas? No les gusta que sea muy alcohólica la bebida. Entonces, si van a vender vinos en China, no tiene que tener un nivel alcohólico demasiado elevado, no les gusta. Y luego el sabor a roble no es un factor importante tampoco. Si les enseñan que este vino pues se ha criado en una barrica de roble, con eso les basta. No hace falta que tenga sabor a roble. En una cata, no creo que les gustará ese sabor de roble en el vino. Entonces, como ya se dijo aquí, el consumidor les gusta pues exactamente lo que ya nos han dicho para los otros consumidores. Luego, ¿cuáles son las barreras a la hora de entrar en este mercado? Bueno, pues en primer lugar, el idioma, como la broma que hice yo al principio. El idioma es el primer obstáculo, la primera barrera para que ustedes puedan comunicarse con el consumidor chino o con el importador chino. Y luego también el competidor, porque cuando vendemos un vino hay que pensar con quién estamos compitiendo. Claro, los franceses son los que se llevan la palma, ¿verdad? Son los que tienen la cuota de mercado más importante, pero no son competidores de vinos españoles. Los productores locales tampoco son sus competidores. Así que sus competidores son ¿quién? La cerveza, los licores locales, nacionales. El productor local ha desarrollado su mercado y luego ustedes le siguen y traen su vino para vendérselo al consumidor chino que ya ha empezado a beber vino, el vino local. Y luego la comida china. Nosotros tenemos tantísimos diferentes tipos de comida, pero es muy distinta a la suya. Cuando en casa o en un restaurante aquí, al cenar, seguro que ponen sus 3 platos, ¿verdad? Luego su queso, su postre. Pero en China no lo comemos así. Ponemos todo en la mesa, todo a la vez, todos los platos a la vez en la mesa. Más adelante les voy a hablar un poquito más acerca del maridaje. Otro obstáculo es que no
apliquen la experiencia de éxito que hayan tenido en su país, porque China es muy distinta, demasiado distinta, pensamos de forma distinta, con lo cual tiene que pensar en una nueva forma de promocionar su vino. No vale lo que ya han hecho en otros mercados. Luego, ¿cómo promocionar su vino? Yo creo que lo primero que hay que hacer es desarrollar una imagen del vino español en China, desarrollar la imagen del país, de España, y para eso se pueden utilizar otros elementos que ya son bien conocidos por los chinos, como por ejemplo flamenco, corrida de toros, fútbol. El fútbol español es muy famoso en China, o Pablo Picasso, Antonio Gaudí, o bueno, pues otros artistas bien conocidos o personas famosas, y luego los mariscos, porque la cocina española es bastante famosa en China, nos encanta la comida española. Cuando hablan con un consumidor chino que todavía pues no es un iniciado, no hay que hablarles sobre el vino solo, hay que hablarles de otras cosas que tienen una relación con ese vino, como lo que acabo de mencionar. Para un consumidor chino, pues el tempranillo, esto es una variedad muy famosa, o Cabernet, Chardonnay, estos nombres conocidos, pero claro, eso no es suyo, es de otra región. Son vinos más famosos que los suyos. Tempranillo es el suyo. Y si desarrollan ustedes esta marca Tempranillo, pues ya se han hecho con ese consumidor. Si ese consumidor lo prueba, ya será suyo. En cambio, si les hablamos de Cabernet Sauvignon, pues se van a ir a vinos californianos o de Burdeos y no van a siempre beber nuestro vino. Por eso hay que promocionar el nombre Tempranillo. Y ahora les voy a dar algunas sugerencias para hacer negocios en China. En primer lugar, sugiero que registren un nombre chino como marca comercial. Seguramente ya habrán oído hablar de una empresa francesa de vinos que tuvo problemas con el nombre ahí. Bueno, pues elijan un nombre chino bueno y luego registren esa marca china como suya. No voy a hablar en demasiado detalle, pero si quieren ustedes tener más información sobre cómo llevar a cabo estas cosas, pueden ustedes visitar esa página web donde vendrán todas las normas acerca de importaciones, etiquetado, etcétera. ¿Y qué es lo que les animo a que hagan? Pues trabajar con los medios de comunicación. Siempre funciona en todos los países. En primer lugar, para construir una buena imagen o una buena reputación del país o de la región de la que procede el vino. Otra sugerencia sería que no somos grandes, no tenemos grandes productores en China. Entonces, es importante hacer promociones para los pequeños productores. ¿Por qué tiene tan grande cuota de mercado el vino francés en China? Porque la Asociación del Vino Francés hace muchísimas promociones. Hacen de cantidad de promociones de champán, de esto, del otro, de Burdeos, bueno, una cantidad de promociones increíbles, y eso lo hace la Asociación del Vino Francés. Si hablamos de la región vinícola francesa, el consumidor inmediatamente te da los nombres, lo conocen, sabe cuál es la variedad de esta y de esta otra región, por esas promociones tan grandes que hacen. Desgraciadamente, las regiones vinícolas españolas, que sepa yo, solo La Rioja tiene una oficina en China. Y funciona, ¿eh? La Rioja ahora se representa el vino español en China. Si le preguntas a un chino cuál es el vino español, van a decir
La Rioja, no van a decir La Mancha, lo siento mucho, pero hay que promocionarlo. Y algo que no les animo a que hagan es que no hablen demasiado acerca de su historia, de la técnica, de elaboración. No, ellos quieren beber el vino y no van a fabricarlo. Entonces, si les hablan demasiado de la técnica, eso no les va a interesar. Después de 20 minutos ya se han aburrido, se van y ya hemos perdido a ese consumidor. Y luego, y no hablen demasiado del maridaje. Eso no funciona, el maridaje, porque los chinos solo comemos comida china. Solamente si el consumidor come un par de veces comida occidental, pero casi todos los días comemos en casa o en restaurantes comida china, pocas veces occidental. Y ya me ha sonado la campanilla que se me ha acabado el tiempo, pero ahí lo tienen. Esta es la mesa china típica. Cuando vamos a comer, vamos a cenar, esto es con lo que nos encontramos. Y yo sé que ustedes tienen los mejores sommeliers en España. ¿Nos puede dar su consejo sobre qué maridaje hacer con esta mesa? Por eso digo que el maridaje para la cocina china no funciona muy bien. Así que si quieren saber más sobre mi opinión sobre el maridaje de comida china y vino español, pueden ustedes visitar esa página, decanterchina.com, y ahí hay más información sobre el tema. Bien, mi última diapositiva es esta. Seguramente habrán oído hablar de un vino chino dulce, que les gusta el vino dulce. Pues en realidad no es cierto, porque si preguntan cuántas vinas de oloroso han abierto en China, pues muy pocas. ¿Y cuántas botellas de vino han vendido de oloroso? Si preguntamos esto, no, ninguna, porque a lo mejor la abren para dar en una cena, pero no la venden luego. Cuando se hace una cata y se investiga, el chino consumidor te dirá, me encanta el vino oloroso, me encanta el vino dulce. Es un problema de comunicación. Ellos dicen que les gusta el oloroso, el vino muy dulce, y luego no se vende ni una sola botella. ¿Por qué pasa esto? Porque no conocen bien el vino, no saben cómo describir un vino. Ustedes aquí hablan del aroma, que si tiene aroma de esto, del otro. Nosotros, eso es un mundo desconocido para nosotros. No sabemos describir el vino. Y cuando abrimos una botella de oloroso, saben algo, les encanta, porque eso sí lo identifican. Dicen, es dulce, lo identifico. Pero no es que les guste, es que se sienten bien porque identifican ese sabor dulce. Así que si quieren ustedes vender olorosos ahí, no van a tener éxito. Y cuidado con las encuestas, porque cuando dicen que les gusta, a lo mejor es porque lo reconocen y no porque realmente les guste. Bueno, pues yo voy a estar por aquí. Si quieren ustedes alguna pregunta, les puedo compartir la información que les interese. Muchas gracias.